Esto es el laberinto de Minotauro VK. Es lunes, toca hablar de historia. Veremos que podría ser jueves perfectamente, pero es lunes. Me apetece esto hacerlo para un lunes. Y hoy antes de nada, voy a dedicar este podcast a la memoria de sobre todo dos personas, pero a todos los que hicieron parte, porque esto, a ver, hay quien me diga, esto no es historia, porque esto pasó hace poco, pero para mí sí es historia, porque pasó hace unos cuantos años todo este relato, todo esto tal, y nos vamos a algo que prácticamente 50 años después, porque sí, se suele poner 88, pero antes estuvieron esas exploraciones y tal de ese equipo, y le quiero dedicar especialmente a una persona que se ha ido hace poco, que es Josefina, a la Josefina científica de esta base, que su labor fue, vamos, fundamental, a Josefina Castellví y a Antoni Ballester, que había fallecido unos años antes, y a toda la labor de esta base Juan Carlos I en la Antártida, porque todo esto está basado en un documental que os recomiendo que veáis. No es muy, como se suele decir, no lo puede ver mucha gente al público, yo he tenido que consultar en la Biblioteca Nacional, pero es un documental llamado Los Recuerdos del Hielo, donde narra 50 años después como un equipo, la vuelta de esta mujer Josefina. Conocemos las aventuras compartidas junto a Antoni Ballester. Claro, es decir, claro, cuando se habla de misiones en la Antártida, y esto es que es algo muy importante, y fuimos de los primeros en llegar, y luego ha habido muchas bases. Ahora que está, por ejemplo, de moda, está en el otro lado de la bola mundial. Bueno, seguro que alguno aquí se desuscribe porque dicen, ¿cómo que bola mundial? Si la Tierra es plana. Bueno, pues adiós, que se vaya por eso. Pero está en el otro lado con el tema de Groenlandia y las exploraciones y todo eso, pero es que en la Antártida hay un montón de ejércitos y de misiones científicas desplegadas, porque es súper importante. Y es parte de lo que se explica en este documental, Los Recuerdos del Hielo, y toda esta misión importante que, a ver, va el documental, y me gusta mucho porque viaja y tiene imágenes del pasado y te cuenta toda esta historia, como Josefina, Antoni Ballester, y que por cierto es muy tierno porque ves la amistad que tienen ellos dos hasta que falleció Antoni Ballester. Es que después de estas primeras misiones que tuvieron, a él le da un ictus y un derrame cerebral, se queda prácticamente sin poder hablar y demás. Pero ya siempre estuvieron unidos por esa amistad. Y bueno, Antoni Ballester, que fue el científico responsable de impulsar la creación de bases de numerosos países en el continente helado. Es que claro, me hace mucha gracia porque en este país somos mucho de decir, no, la historia de España, Rafa Nadal, Pau Gasol, Manolo Santana, las Copas de Europa del Real Madrid, y nuestros científicos los tenemos olvidados en la historia. O sea, hay muchísimos científicos en nuestra historia. Me acuerdo, por ejemplo, del caso de Dorotea Barnés, una científica española que de las de más talento de la historia que ha tenido, y que podría haber llegado a mucho más, pero estas cosas del franquismo y otras cosas que pasó en su vida, que dará para podcast y hablará un día de ella y de distintas cosillas. Pero es que ha habido tanta gente como ella, y es que, por ejemplo, Josefina Castellví, es que me parece una mujer admirable. Yo creo que se merecería una Heroínas o Malvadas, o con el bueno de Iñaki, con la buena de Toñi Martínez, y con el bueno de Jesús de Chus, o Mujeres con Historia, porque esta epopeya y tal, ella luego llegó a ser directora de la base. O sea, que es que eso, ¿habéis visto algún documental aparte de este que os digo, hablando, aparte en el documental no se incide tanto de la labor que hizo ella, se habla de las primeras misiones y tal? Es que esta gente, en las primeras misiones que se hicieron, esta gente cogió, porque esto hay que contarlo, los ministerios de la época, claro, estamos hablando, pues hace casi, pues 40 años, a lo mejor me he ido de largo con los 50, son algunos menos, pero hace unos cuantos años, en mediados de los 80, resulta que el gobierno español no quería dar fondos a estos científicos para estas misiones.
Entonces, ¿qué hicieron estos científicos? Se cogieron un vuelo, se fueron hacia Chile, de ahí se cogieron un barco, se plantaron en territorio de Antártida, se pusieron una tienda de campaña, se pusieron esta base, que es la base Juan Carlos I. Luego hay dos bases en la Antártida española, dos fijas, ¿vale? Y luego hay otras como itinerantes. Es decir, que son fijas, pero casi siempre hay, sobre todo en esta de Juan Carlos I, como que se abandona, como que hay una parte del año de que se van porque, a ver, las condiciones climatológicas son tan extremas, pero hay veces que se han quedado. Pero, claro, esta epopeya de la ciencia española de todo, en todos los aspectos, es que la habéis visto en algún sitio. Es que de verdad, por eso me gusta traer y lo veía muy importante. Y es que Josefina Casteví también ha fallecido en febrero de 2026. Y claro, es que yo, perdonadme, y aquí aprovecho a veces para meterme con televisión española, nos ponen documentales, nos ponen tal de muchas cosas, de pelis de Star Wars, de científicos de Einstein, de científicos que todo el mundo conoce, o de cosas super mainstream, super tal. Y esta mujer, la televisión española no ha hablado de ella. O sea, yo me enteré por un reportaje de Telemadrid de 20 segundos rápido y tal, que ni eso, o sea, de verdad. No, ha muerto la científica, la directora de la Antártida, Josefina Casteví. Y ahí está esa nota al pie. Eso se merece esta mujer que lo dio todo por la ciencia, su vida, su todo. Es que de verdad, es vergonzoso como tratamos a los científicos en este país. Es que de verdad, tenemos lo que nos merecemos muchas veces, porque y no solo los políticos, porque se dice los políticos, pero es que esta mujer se debería haber tenido un reconocimiento, vamos, la medalla de... Hay que mirar, qué exagerado. No, el premio Príncipe de Asturias de Ciencia, otros premios, debería haberse llevado a esta mujer, porque toda la labor, bueno, esta mujer y también Antonio Ballester, que hizo una labor muy importante. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de cosas de este documental y ya vamos a ir sacando cosas de la historia, ¿vale? Vamos mezclando y tal, porque es muy importante todo eso. Y la falta de fondos, que llegó un momento, claro, la falta de fondos hasta que ya se puso pesado, salió en los periódicos internacionales y ya al gobierno no le quedó otra que dar fondos para esta base Juan Carlos I, a la que el ministro, por cierto, Javier Solana, llegó a ir. En el documental hay imágenes del ministro Javier Solana pasando unos días en la Antártida allí con estos científicos. Por cierto, yo con todos mis respetos no me veo al ministro de ahora mismo de Cultura o al de Ciencia y tal, no me veo a ninguno de esos ministros en una base antártida pasando días con los científicos, sin todas sus comodidades, vamos. Y bueno, nos cuenta de cómo su vida cotidiana de Josefina, como ella, es que claro, esta mujer, luego aparte de ya dejar la ciencia y tal, porque ya, claro, cuando se hace el documental, esta mujer ya tenía 80 años, fijaos, y el documental se hace sobre 2014, o sea, ha muerto bastante mayor esta mujer. Pues ella estaba en un grupo de encajeras de bolillo, haciendo el mantel del altar de la Sagrada Familia de Barcelona, que claro, me da pena porque esta mujer ha acabado el altar el mantel del altar de la Sagrada Familia, pero la obra de la Sagrada Familia a saber cuándo se acaba, pero bueno. Pues eso, estas imágenes originales donde somos testigos de hitos históricos, porque tras el problema de salud de Ballester, recordemos el tema del ictus y del derrame cerebral, pues asumió el mando de la base antártica española Juan Carlos I, convirtiéndose en la primera mujer no española, en la primera mujer científica de todas estas misiones que había en la Antártida. Claro, es que aquí nos podemos a pensar, la Antártida, mandar científicos allí, vaya tontería. Claro, es mejor aquí tener 400 diputados en el Congreso y 300 en el Senado, eso es más útil. Venga, hombre, iros a cagar. Pues estos científicos hacen una labor, o sea, durante el propio documental, del tema, de todos los aspectos de la ciencia, tema geológico, tema químico, temas de ondas de comunicación, todo eso que con el frío, con una serie de condiciones que hay en la Antártida y otras cosas, porque no solo el frío, temas gravitacionales, temas de ondas electromagnéticas y tal, en esa parte del mundo, pues es bastante importante, o sea,
todos estos estudios. Y bueno, muestra que ese laboratorio original fue trasladado en un contenedor para ser preservado como pieza de museo. Y lo enseñan como Antoni va junto a Josefina y ven este laboratorio y se emociona. Y bueno, Josefina toma la decisión de romper una promesa que se había hecho a sí misma y de no volver a la Antártida y pues toma unos controles médicos porque esta mujer tenía casi 80 años. Entonces comienza una larga travesía desde Barcelona hasta Punta Arenas en Chile, hasta allí para viajar a la Antártida, a esa misión. Claro, yo he visto muchos reportajes, he leído mucho sobre el tema, y es que cada año esas misiones científicas que van, esas cosas, pero claro, a mí me hace gracia porque hay gente que a veces cuando hay estas misiones, y por ejemplo, yo recuerdo cuando el rey, casi todos los años que conecta con todos los ejércitos que están en el mundo, hay una parte, porque esta es parte también de parte civil, pero hay parte del ejército, porque el ejército no solo mete tiros, que el ejército también hace labores científicas y otras labores. Pues están ahí en la Antártida y hay gente que dice, ¡ay, con la Antártida, para que no nos invadan los pingüinos! No, gilipollas, para hacer ciencia y para hacer cosas para el progreso del país. Imbécil, ¿qué es imbécil? Cuando la gente dice estas tonterías. Pues Josefina, que embarca en el Hespérides, el Hespérides es un emblemático buque de investigación oceanográfica español que fue inaugurado en Cartagena y ha sido el hogar de muchos científicos españoles. Es que, ya digo, todo el tema de la Antártida daría para tanto. Aquí solo estamos tocando la base de Juan Carlos I, pero es que, madre mía, es decir que en la Antártida, y esto es parte de la historia, no española, pero había otras bases antiguamente, estamos hablando sobre los mediados 50, 60, pero todas esas bases luego tuvieron que volver a partir de los españoles los 80, porque hubo, aunque la gente aquí se va a quedar flipada, la zona de Antártida es zona volcánica, entonces todo eso quedó arrasado y no se pudo hacer nada, entonces tuvieron que volver años después. Entonces se van con este barco Hespérides por el paso Drake, uno de los tramos marítimos más peligrosos del mundo, con olas que superan los 9 metros, y que hay una leyenda de que cada vez que un marinero pasa por ahí puede ponerse un pendiente, en plan de esa hazaña de pasar ese paso. Y en el documental también está Jerónimo López, que en la última misión que estuvo esta mujer, claro, es que ella asumió el mando de estos experimentos, sale imágenes de ella moviendo máquinas, un contenedor y tal, en el que, claro, ahora tienen un montón de motores, de cosas, pero es que en los años 80, que no parecen tanto, pero es mucho para la ciencia y la evolución que ha habido, pues no tenían prácticamente medios. Esta gente cogió con una tienda de campaña, se plantó allí y puso la bandera prácticamente, puso sus primeros experimentos y demás, y los experimentos que se hicieron en esa época fueron bastante importantes. Y el trabajo desarrollado en este continente no es solo una cuestión de orgullo nacional que estamos ahí, sino una pieza clave para la ciencia a nivel mundial, y es que es bastante importante y tal. Pero es que este Jerónimo López, este hombre, es que es el jefe de expediciones a nivel mundial, porque hay como una especie de organismo que agrupa a todos los países que tienen bases allí y les aúna, y el líder, bueno, en esa época que creo que ha cambiado, pero el líder era un español. Es que en el tema de investigaciones en la Antártida hemos sido los más punteros, los primeros, los mejores, pero esto no lo habéis visto ni en documentales, ni en informativo, ni en esto de prensa, hasta Mujer, ni Antoni Ballester, ni al resto de científicos que ya la mayoría han fallecido, no se les ha hecho homenajes, pero somos un país de circo y pandereta y ya está, ¿sabes? Pero es que tenemos una expedición, la Juan Carlos I, que yo no descarto que en el futuro le cambien el nombre a la base, porque con toda la que hay liado con Juan Carlos I no lo descarto, pero bueno. Pues aloja unos días en la base de Gabriel de Castilla, que es la otra base. Es que España tiene ahora mismo 2 bases. Es la segunda base española en el continente. Y bueno, un logo que esta segunda base que ya Antoni Ballester no lo pudo ver, porque esta base ya se hizo en principio de los 90. Pues destaca la figura de, como os he dicho, de Jerónimo López. Y con una charla online con escolares,
Josefina comparte la realidad de estos pioneros, de esta gente, cómo llegaron, en tiendas de campaña, el tema del módulo de los contenedores, es que de verdad. Y es que también, otra de las cosas que dice, es que un tesoro de la biodiversidad, porque pensamos que en la Antártida no hay nada, pero hay más de 100 especies que se han descubierto, de líquenes, de algas, incluso de peces, de otros animales que hay allí en la Antártida, porque aunque parezca imposible, hay vida, hay hasta mamíferos, o sea, fijaros. Y eso, todo esto que... Hay unas esponjas que se llaman las esponjas chupachus, porque lo hicieron así unos científicos españoles porque tienen todas las formas de los chupachus. Bueno, toda esta geología extrema, todos estos las fumarolas son emisiones de gases que pueden ser simple vapor o pueden tener fluidos tóxicos. Entonces todo este vapor tóxico se hacen investigaciones, se hacen laboratorios, se hace todo eso. Entonces esta historia que está marcada por la erupción volcánica, pues madre mía, es que... Y Josefina yendo con los pingüinos, cómo hacen todo este investigaciones, que se investiga la geología, la fauna, los gases, las comunicaciones, es que absolutamente todos. ¿Ves esta base y lo que se hizo en su día y lo que hoy se sigue haciendo? Y claro, cuando escuchas a patanes decir que no hay que invertir en ciencia, que eso no vale para nada, y hay muchas de las cosas en teléfonos móviles, cosas que usamos en nuestro día a día para muchísimas cosas, que es gracias a estos experimentos. Pero bueno, es que me pongo un poco furioso porque esta cosa me pone de que no valoremos a nuestros científicos y a nuestra gente. Pues el meteorólogo Manuel Bañón, que estuvo en estas misiones que hizo la propia Josefina, o sea, era también veterano, pues claro, todos estos estudios de la Antártida desde los 80 hasta ahora, todos estos cambios de temperatura, claro, ellos muestran, Josefina se queda flipando, esta mujer de casi 80 años, de cuando ella estaba y era directora de la base de Juan Carlos I, claro, estos glaciares que se caen, estos cambios de temperatura, antes lo que se deshielaba en meses, ahora se deshiela en semanas o días, estas pérdidas de hielo, todo esto, es que, claro, a mí cuando hay gente que dice que el cambio climático es una cosa que se ha inventado la gente, yo les llevaría a esta base de la Antártida o ahí a que vieran todo esto y todas estas pruebas, que hay estudios refutados, o sea que no se lo han inventado, pero bueno. Y la sesión volvemos a Antonio Ballester, que para mí es muy importante porque es la persona que junto a Josefina hizo todos estos cimientos de esta base, y él creó y quiso crear una base inteligente y que al final se ha podido hacer una base inteligente que cuenta con calefacción, agua caliente, maquinaria pesada para mover hielo y equipos científicos, y que está prácticamente automatizada. Ellos se van de la base y siguen registrando temperaturas, siguen registrando comunicaciones, un montón de cosas, y va trabajando y haciendo experimentos en la base. Es que esto parece de una peli del futuro. No sé si habéis visto, a ver, esto no es tan apocalíptico, pero no sé si habéis visto la peli La Cosa, que acaba bastante mal. Gracias a Dios estas misiones no han acabado con ningún extraterrestre o bicho raro metiéndose en los científicos, pero es que madre mía, todos estos experimentos molan muchísimo. Pues bueno, la modernización, hay una placa ahí a estos primeros pioneros, y bueno, ya prácticamente el documental acaba con Josefina dejando una botella. Esto es muy romántico también y muy bonito, con un mensaje, con lo que ella ha sentido, con tal, porque sentía que era su último viaje a esta base Juan Carlos I en la isla de Livingstone, en la Antártida, y sí, lo fue. Y bueno, luego ella durante su vida ha escrito libros, ha dado charlas, a tal, pero para mí la sensación que me da es que mucha gente... probablemente yo estoy hablando de esta mujer y hay mucha gente que no conoce, y tampoco de Antonio Ballester. Es que para mí son cruciales, y no me digo el resto de científicos, pues son muchísimos nombres, pero todo ello, por eso dar mi gran abrazo y mi pequeño homenaje desde este podcast a estos pioneros. Y esto es parte de historia también. No siempre, a veces nos vamos a la prehistoria, a la Edad Media, a los romanos y otras épocas, pero igual que me mosquea hablar de patrimonio y cómo se deteriora, esto es patrimonio de nuestra historia y de nuestra ciencia y de nuestro todo. Y tanto Josefina Castellví como Antonio Ballester
Antoni Ballester, disculpad, fueron cosas muy importantes y pusieron la base, nunca mejor dicho, pusieron esas bases para que estas bases de la Antártida y toda esta ciencia que hemos ido desarrollando. Así que bueno, muy importante, y os traeré en el futuro más cosas sobre relacionadas con cosas parecidas, porque es que si te pones a ver todas las cosas que hemos hecho a lo largo de la historia, de estas cosas de ciencia a través del mundo, es que te quedas fascinado. Así que bueno, espero que os haya gustado, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.